Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. Estamos en casa y estamos haciendo este programa especial para vos, para todos aquellos que nos llamaron, nos dejaron mensajes hablando sobre el tema de violencia doméstica. El pastor Simón Melendre escribió este libro, No hay silla para el escarnecedor. Así lo dice la Biblia. Y así habla él sobre el tema de violencia, sobre el espíritu escarnecedor, ese que genera violencia en la familia, en los hogares, en la persona misma. Violencia física, violencia mental, violencia espiritual. Bueno, en todas las formas que hay violencia. Por eso vamos a estar hablando con el pastor Simón Melendres desde su casa, ahí en Córdoba, sobre este tema. Así que quédate y acompáñame porque ya comienza Libros con Voz. Hola, te quiero recomendar este libro, El Evangelio Olvidado de Guido Lisi. Vivimos en tiempos de crisis, pero en medio de todo esto, la iglesia está en el lugar donde debe estar, a los pies de Cristo. El Evangelio Olvidado es un libro de doctrina cristiana que expone a la luz toda la doctrina de la depravación total del hombre, desde el pecado original hasta sus alcances sociales. La doctrina de la depravación total y sus doctrinas derivadas fueron la base de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y en este libro vamos a encontrar un contrapunto entre Pelagio y Agustín de Hipona. ¿Para qué? Para que podamos ampliar un poquito más sobre este tema. Ahora bien, ¿cómo influye la depravación total del hombre en nuestra sociedad? El ser humano sabe con certeza que hay un verdadero Dios. El hombre en su naturaleza decide vivir de acuerdo a sus pretensiones y ya no se habla de Dios, ya no se busca lo que Dios quiere, sino simplemente busca satisfacer su propio yo. Él piensa que si está feliz y su yo está feliz, entonces Dios también está complacido. Y con esta mentalidad, gradualmente fue sacando a Dios de su vida y se fue alejando. Y así lo alejó de la sociedad. Ahora, ¿cómo se manifiesta este abandono, esta separación de Dios y el hombre? Si miramos en la actualidad en nuestra sociedad, vamos a ver, por ejemplo, la liberación feminista, el movimiento gay, la degradación sexual, transexual y el movimiento transgénero. Y como si fuera poco, al final de todo este proceso, llegamos a la cima de esta liberación social y es a través de la legalización del aborto. Poder erradicar por completo el fruto de amor, el fruto de nuestro vientre. Fíjense si esto no es el fiel reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. No lidiamos con una sociedad ignorante, lidiamos con los vestigios de una sociedad que en su depravación ha abandonado a Dios. Pero
tengo una buena noticia para darte. Dios aún confía en nosotros y tiene un plan de redención. Por eso es que te animo a que sigas leyendo este libro, El Evangelio Olvidado de Guido Lisi. Conseguilo en nuestra tienda online de www.librosconvos.com. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos. Hoy en un programa muy especial, como te prometimos, vamos a hablar de la violencia doméstica, la violencia que se genera en casa, sobre todo en este tiempo de cuarentena, donde muchas familias conviven mucho tiempo y se genera mucha violencia, desde el diálogo, desde la violencia física, y por eso invitamos al pastor Simón Melendre. Hola, pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Silvia, buenas tardes, te saludo a ti y a través de ti a toda la audiencia. Qué lindo, muchísimas gracias por estar ahí en casa, así como estamos todos y desde Córdoba, compartiendo contigo sobre este tema que, bueno, vos escribiste en tu libro que no hay silla para el escarnecedor y por eso queríamos hablar con vos sobre este tema de la violencia que se genera en las familias, ¿sí? Y por qué la persona es violenta. Bueno, antes de introducirnos en lo que vos me acabas de preguntar, quiero hacer un breve panorama sobre lo que Dios dice en cuanto a la violencia. Si nosotros vemos en las Escrituras, en Mateo 24:37, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se refiere a aquellos días de la creación, por ejemplo en Génesis 6:5, donde dice que Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal, ya en aquellos días. ¿Te das cuenta? Y si nosotros vemos Génesis 6:12, dice que la tierra se corrompió y estaba llena de violencia. Después en el verso 13 dice, Dios he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. Y pongamos atención que lo que dice Dios en Jesús en Mateo 24:37 hace referencia a la venida de Él. ¿Cuánta relación con aquellos días? Entonces la pregunta es para hoy, ¿esta multiplicación de la violencia es un aviso de su venida? Qué interrogante, ¿eh? Pero nos hace ver de que la violencia es una realidad que no se suma, sino que se multiplica. Y de eso creo que somos testigos, ¿no es cierto? Entonces, para Dios el tema de la violencia no es algo ajeno, es algo que está escrito y se prevé que eso suceda en estos tiempos y que se intensifique. Ahora el tema es qué podemos hacer nosotros de acuerdo a lo que Dios dice. No sé si estoy claro hasta ahí, Silvia. Sí, claro que sí, pastor, y muy rico sobre todo por los textos bíblicos que mencionás y la relación esta de la venida de Jesús, ¿no es cierto? Que tanto anhelamos los cristianos y que tanto necesitamos conocer en este tiempo, conocer de Jesús, ¿no es cierto? Así es. Y conocer de su palabra y por qué necesitamos también evitar la violencia. Simón, ¿cuáles son las características de una persona violenta? Mira, las características son varias. La persona violenta se burla, provoca, busca permanentemente contienda, pleitos. Eso es parte de su ser. Al mostrarse él como violento, es un sinfín de características que lo identifican. Pero yo quisiera, antes de ir a esto, decirte que para mí, desde el punto de vista de Dios, todo lo que es violencia
tiene un alto porcentaje de ser cuestión espiritual. Es una cuestión espiritual. Totalmente. Yo lo veo desde ese ámbito y aquí me baso en lo que dice un texto muy conocido como es Efesios 6:12, donde dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vemos, y en esto quiero ir al texto que me inspiró a mí a que escribiera el libro, No hay silla para el escarnecedor, que está en Proverbio 22:10, donde dice, echa fuera al escarnecedor, saldrá la contienda, cesará el pleito y la afrenta. Ahora pongamos atención en esto, dice, echa fuera al escarnecedor. No se trata de echar a alguien, una persona definida, desde la casa o del lugar que fuere. Aunque la realidad dice que muchas veces al violento lo corren, ¿no es cierto? Pero cuando lo corren, esa persona se va masticando bronca o deseos de venganza. Esto es así. Entonces, cuando las Escrituras dicen, echa fuera al escarnecedor, se está refiriendo al espíritu que hay en el violento. ¿Se entiende? Es un espíritu que trabaja en el violento. Ahora yo quiero detenerme en lo que dice el texto este de Proverbio 22:10. Dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Pongamos atención en esto. Quiero que nos detengamos en esto. Y acá cuánta importancia tiene que seamos guiados por el Espíritu para poderlo entender. Porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Entonces, yo para entender esto tengo que estar en el Espíritu. Entonces voy a entender que si se echa al escarnecedor, la contienda se va automáticamente, ¿sí? Porque dice así, echa fuera el escarnecedor y saldrá la contienda. O sea, acá quien maneja la contienda es un espíritu de jerarquía llamado el escarnecedor. La contienda funciona por indicaciones del escarnecedor. Buenísimo esto, ¿eh? La verdad que necesitamos aprender muchísimo sobre el tema espiritual y el tema de los espíritus que se mueven en una persona. Pero por eso, Pastor, te quiero invitar a hacer un breve corte, y vamos a seguir hablando sobre este tema y algunas explicaciones para que la gente sepa cómo tratar con una persona violenta en casa, cómo podemos hacer, algunos consejos que puedas darnos, pero después de este pequeño corte y vamos a seguir en esto que es Libros con Vos. Buenos días, mi amiga Silvia, espero que esté muy bien. Siempre te recuerdo con mucho cariño. He visto tus programas, me encantan, te felicito. Eres una sierva de Dios que usa grandemente. Te mando todo mi cariño y todos mis buenos deseos de que estés bien y que tu familia también esté bien. Por aquí en Costa Rica todo está bien, marcha tranquilo. En realidad, pocos casos de coronavirus y muy poquiticos muertos. 6 muertos en 2 meses, nada más, gracias a Dios. Estamos bien y te mando un gran abrazo y siempre te recuerdo con cariño. Besitos, amiga. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, en este programa especial que estamos hablando sobre la violencia doméstica, la violencia en los hombres, la violencia en la familia. Y estamos hablando con el pastor Simón Melendres desde Córdoba, que él escribió este libro, No hay sillas para el escarnecedor. Y queríamos seguir charlando sobre este tema, ¿no? De cómo tratar con una persona violenta que tenemos en casa. ¿Qué consejo nos podés dar? ¿Y dónde encontramos este tema del escarnecedor en la Biblia? Ahora, mira, con respecto al escarnecedor, porque esto sorprende un poco, el nombre por ahí no se lo tenía en cuenta, pero como digo yo, Dios ya lo preveía esto y Él mismo le da nombre
a la persona violenta. Dice Proverbios 21-24, escarnecedor es el nombre. Pongamos atención en esto. Escarnecedor es el nombre ¿de quién? Del soberbio. Ahí está definido. Es el nombre del soberbio. O sea, el carácter que identifica al escarnecedor es el de la soberbia. Por ende, hay orgullo, hay arrogancia. Todo lo que compone el carácter soberbio lo tiene la persona violenta. Entonces Dios ya le da un nombre. Y ahora podemos saber que detrás de la violencia, el espíritu que lo genera es el escarnecedor, que identifica en línea general el carácter soberbio. Bien. ¿Y cómo tratamos con una persona violenta en casa? Por ejemplo, pastor, que nos escriben de muchas provincias de nuestro país, de Chaco, Formosa, Chubut, de todos lados. Y nos dicen, tengo mi padre que es violento, mi esposo que es violento, en este tiempo de cuarentena que tenemos que estar conviviendo todos encerrados en casa. ¿Cómo hago para tratar con esta persona? Ese es el punto, ¿no? Que hoy está reflotando la violencia en los hogares. Vemos a través de las informaciones que se ha intensificado esto, ¿no? Vemos que la justicia está trabajando en ese sentido porque se ha intensificado. Ahora, bien, es importante que cuando se tenga conocimiento de donde haya violencia de un X lugar, primeramente se acepte la intervención o la ayuda de la persona a quien se recurre. En este caso, si es creyente, se va a tener que aceptar no solamente lo que el creyente pueda decir, pueda aportar, sino también va a permitir eso el asesoramiento de un líder o de un pastor. Lo importante acá es que la persona que esté especificando un problema que está ocurriendo dentro de su casa, tiene que abrir su corazón con aquella persona a quien le cuenta su problema para que esta persona esté en condiciones de recibirle su inquietud y pueda transmitírselo a alguien de la iglesia, algún líder, algún pastor. Desde ya la situación tiene que ser puesta en oración. Nosotros como hijos de Dios, la oración es la clave para esto. La violencia no solamente afecta a la gente no cristiana, también a los cristianos. Hoy en la iglesia, tristemente podemos decir que también hay violencia. Entonces, la clave para esto es que la persona que vaya a comentar que tiene un problema esté dispuesta a abrir su corazón para comentar la situación ante una persona que tenga la capacidad de poder darle la salida o las herramientas de cómo hacerlo. Primeramente es la oración, para que la situación ya sea puesta a cuenta de Dios. La oración sabemos que la clave, es la regla de oro, es la llave. La oración es la que va a mover la atención de Dios hacia una situación. Eso desde el principio. Y después, el otro paso es que el líder o pastor que ponga atención en esto va a designar gente que pueda atender a esa persona para que pueda explicar su situación. Ahora, en esto también debemos ser claros, porque hay situaciones donde requiere la intervención de la justicia. ¿Por qué? Porque ya hay sufrimiento en el hogar. Ya no solo se soporta, se tolera, sino que hay sufrimiento. Y cuando hay sufrimiento, muchas veces con riesgos físicos, riesgo de la salud o riesgo de vida, eso tiene otro tinte. También en este sentido hay que ser un poco cuidadoso, porque a veces las cosas, ni siquiera las oraciones las resuelven cuando ya hay un problema que viene, que data de largo tiempo. No sé si se entiende. Uh-huh. Sí, claro. Sí.
Sobre todo cuando hay violencia física, ¿no? Cuando escuchamos en este tiempo muchos femicidios que hubo en este tiempo de cuarentena en nuestro país, lamentablemente siguen sucediendo muchos casos de femicidio. Bueno, ¿a dónde acudir? ¿A quién recurrir? ¿A dónde llamar? ¿Cómo resolver estos temas? ¿Cómo poder ayudarnos entre vecinos, ¿no es cierto? Al menos para poder poner un paño frío a esta situación. Es importante lo que decía al principio, que el poner en conocimiento de alguien la situación que está viviendo va a permitir que la persona a quien se le confía tenga disposición a escuchar, porque esto es algo que no solo termina en denunciar el hecho, sino que también hay que explicar qué es lo que hay detrás de eso. Entonces la persona que va a recibir la exposición del problema va a saber qué hacer y de qué manera indicar, porque no todo termina en la oración, ¿no es cierto? La oración es la base, pero hay que ver qué medidas tomar, si necesita el asesoramiento de alguien que conozca del tema. Entonces la persona que está recibiendo la primera información va a saber cómo canalizarlo. Ahora, si ya es una persona que sabe trabajar en esto, como nosotros, por ejemplo, acá tenemos un equipo de trabajo, hay un programa que trabaja en ese sentido, atendiendo a las personas violentas, sea varón o mujer, ya cada uno sabe qué es lo que debe hacer, eso es distinto. Pero en líneas generales, hablando de aquella persona que es un hijo de Dios y recibe o toma conocimiento de una situación, tiene que tener un panorama un poquito más amplio de lo que está pasando, cosa que al dar a conocer a un líder o a alguien que conoce el tema, tenga un concepto más amplio de lo que está pasando. Entonces va a saber darle la dirección correcta. Pero la iglesia tiene la capacidad de poder dar respuesta a una persona que está padeciendo o sufre violencia en la casa. ¿Se entiende? Simón, es fantástico lo que nos estás explicando y buenísimo. Después vamos a dar los teléfonos de contacto, los vamos a poner acá en el Zócalo para que la gente que está necesitando ayuda o que está viviendo, padeciendo en su familia en esta cuarentena violencia doméstica pueda tener una manera de contactarse, de pedir ayuda, de salir. Pero quédate ahí porque vamos a hacer un pequeño corte, vamos a ir ya para el último bloque y quiero seguir charlando sobre este tema porque hay mucho más para hablar, así que quédate ahí y acompáñame en esto que es Libros con Vos. Bien, queridos amigos, llegamos al último bloque de este precioso programa con el pastor Simón Melendre, que está ahí en Córdoba, en su casa. Y Simón, queremos preguntarte si una persona violenta puede cambiar. ¿Es factible que cambie alguien que es violento? Sí, puede cambiar, puede cambiar. Es todo un proceso, pero cuando sabemos que Dios interviene, sabemos muy bien que no hay nada imposible. Puede cambiar, es verdad. Aunque parezca difícil, porque el tema de la violencia nos hace ver que detrás de eso las características son varias que lo identifican. Porque la persona que padece sabe que se burla, sabe que provoca, que es contencioso, que busca pleito, que siempre está buscándole la vuelta para herir, para humillar. Tiene varias cosas que lo identifican y que pareciera ser que es difícil que cambiara, pero sin embargo, desde el punto de vista de Dios, para Él no hay nada imposible. Otra cosita que quería aportar es que ¿por qué es tan difícil y cuesta
que una persona violenta cambie. Una que no quiere escuchar, no, porque él cree que está en sus razones, entonces no escucha consejos, al contrario, por ahí uno quiere darle un consejo y puede convertirse en un futuro enemigo. Entonces, ya ahí podemos darnos cuenta lo difícil que es. Aparte, el espíritu que está obrando en él es una obra de la carne. Además, es una persona sensual, una persona almática, que vive por los sentidos, o sea, por lo que ve, por lo que escucha, ¿se entiende? Además, es una persona orgullosa. El orgullo identifica a Satanás, por eso fue lanzado del cielo. Además, usa mucho su lengua, su manera de hablar. Es tan destructiva. Entonces, imagínense, tiene toda su naturaleza dañina en su manera de hablar. Pareciera ser difícil que alguien cambie de nuestra óptica natural, pero sin embargo sabemos que delante de Dios eso también se puede cambiar. Además, cuando la persona violenta está instalada dentro del hogar, se convierte en un hombre fuerte allí, que solo puede salir con una actividad operativa espiritual 100%. De lo contrario, se hace fuerte en el hogar, ¿sí? Ahora, el espíritu escarnecedor tiene varios aliados que hacen que sea difícil que pueda salir, ¿eh? Como la venganza, como tiene un espíritu de razonamiento, todo lo razona, puede ser religioso, incrédulo, muy amante de la mentira, de la división, del chisme, del engaño. O sea, hay un montón de cosas que nos hace ver que pareciera que es difícil que una persona violenta cambie, pero sin embargo, desde el punto de vista de Dios, puede cambiar. Por eso, dentro de los casos que más vemos es siempre a la mujer que se acerca a la iglesia, que busca de Dios, busca la salida al problema. ¿Por qué? Porque tiene un hombre violento en casa, posicionado allí como en un trono que parece que nada lo hace cambiar. Pero entonces, esto se empieza, como había dicho al principio, dando a conocer lo que está pasando, se empieza con oración. Si es muy fuerte, ya habrá un equipo de contención que hará ayuno, intercederá para que Dios ya esté trabajando sobre ese hombre que parece duro. Pero a través de lo que se está haciendo en el terreno espiritual, ya sabemos que Dios va a hacer algo con esa persona que cuesta que cambie. Entonces, para ir ablandando el terreno, lo primero es la oración. Entonces, después, lo correcto sería de que la gente que tome conocimiento del problema vaya a la casa, haga una visita, se interiorice de lo que allí hay, pueda ver si el ambiente es muy pesado, hay cosas que no deben estar en el lugar, entonces va a orar en ese lugar. Ahí ya el terreno se está ampliando, se entiende no solamente la oración, el ayuno, sino que ya también el poder de Dios está llegando ahí a la casa. Entonces, ese espíritu escarnecedor que está trabajando en ese hombre ya se está sintiendo acorralado. De alguna manera empieza a oprimir a ese hombre. ¿Por qué? Porque hay una oración de todo un grupo de gente para que ese hombre pueda volver en sí y pueda aceptar al mínimo un consejo, como un principio. Entonces, esto es un poco lo que se puede ir haciendo hasta que llegue el momento en que el hombre va a aceptar un consejo a través de otro hombre, a través de un líder, a través de un pastor. ¿Pero por qué? Porque ha habido un trabajo previo espiritual en lo secreto. ¿Se entiende? Muchas gracias, Pastor. Qué lindo que hayas pasado por aquí por Libros con Vos para hablar de este tema tan necesario en este tiempo, ¿sí? Y decirle a la gente que, bueno, que puede conseguir tu libro en nuestra tienda online de www.librosconvos.com. Ahí lo pueden comprar, nosotros se los enviamos y también pueden hablar con el pastor si quieren alguna consulta, alguna duda o también comunicarse a estos números si necesitan ayuda.
aquellos que estén pasando por violencia doméstica, por favor, el peor enemigo es el silencio. Y si hay alguien violento en tu casa, pedile a Dios que lo restaure, que lo sane, que lo libere, porque la paz de Dios tiene que estar en todos nuestros hogares. Así que, queridos amigos, los invito a que se queden ahí para ver nuestro próximo programa de Libros con Vos. ¡Chao!